Pasemos al área de lo que dicen las velas con el patrón que forman. A manera de cultura general, veamos cómo es que los japoneses nombraron algunos de los patrones o formaciones típicos de las velas. Por cierto, el uso de estas velas japonesas y los patrones que tienen en su historia es de más de 700 años. Algunos dicen que estas velas las utilizaban para calcular el precio del arroz y saber cuándo era más conveniente comprar y cuándo era mejor negocio venderlo. Otros dicen que dibujaban estos símbolos sobre los barcos pesqueros para representar cómo había estado el precio del atún, dependiendo, claro, de lo exitoso o de lo difícil de la pesca. El asunto es que, independientemente de lo que haya originado a este método para reconocer los patrones, existen una serie de reglas para su identificación y son: los nombres representan figuras retóricas tratando de buscar alguna similitud con cosas o animales o personas en ciertas circunstancias. Al nombrar las velas japonesas, veremos que evocan a tiempos claros o de luz, si van a ser señales de alzas, o a cosas obscuras o tiempos malos, si van a ser señales de baja. De tal manera que, por poner un ejemplo, siempre que veamos una vela de indecisión o una vela extrema rodeada por dos velas de decisión con dirección contraria entre ellas, donde la última vela es bullish, veremos que es una morning star o estrella de la mañana. Es positiva porque anuncia un movimiento bullish o alcista. Estas velas de morning star incrementan grandemente las probabilidades de un futuro aumento de precios. En su contraparte tenemos a la Evening Star, o estrella de la tarde, si se trata de una formación conformada por dos velas decisivas opuestas entre sí, que rodean a una vela de indecisión, donde la última vela es bearish, y por lo tanto el movimiento que predice es bajista, por eso es que es Evening Star, haciendo alusión a noche, a tarde, algo oscuro, porque vamos a empezar un movimiento bajista. Aquí tenemos estos dos ejemplos. Ahora, es importante ver que las reglas para validar la formación de una estrella no solo se limitan al que haya una vela decisiva al final, sino que esta vela decisiva al final deberá avanzar por lo menos el 60% del recorrido generado por las dos velas anteriores. Continuando con estos patrones de velas japonesas, tenemos a los engolfamientos o engulfings, que es cuando una vela decisiva rodea totalmente al cuerpo de una vela de dirección contraria. Aquí tenemos un gráfico del yen. ¿Es usted capaz de reconocer alguna vela aquí? Precisamente, si usted se fija, en este extremo de aquí hay una vela de decisión, una vela de indecisión en el medio y otra vela de decisión que no solo cubre más del 60% de la ruta, sino que también avanza baja. Aquí tenemos un gráfico del yen. ¿Es usted capaz de reconocer alguna vela aquí? Precisamente, si usted se fija, en este extremo de aquí hay una vela de decisión, una vela de indecisión en el medio y otra vela de decisión que no solo cubre más del 60% de la ruta, sino que también avanza bajando mucho más. Esto es una Evening Star clarísima. Por este lado aquí tenemos una Morning Star, porque es una vela de decisión hacia la baja, una vela de indecisión en medio y otra vela de decisión. Usted puede ver cómo después de la Morning Star el precio sube inmediatamente y dice hasta aquí paro, porque aparece una Evening Star y el precio comienza a bajar. Generalmente la proyección de estas formaciones es del mismo tamaño que tomó la formación a partir del cierre de la misma. Es decir, si usted entra negociando exclusivamente la vela, deberá procurar salirse al terminarse esta proyección, este largo, puesto que ahí las probabilidades de que el precio continúe disminuyen, a menos que haya otros factores que le mantengan en su conjunto de sus probabilidades avanzando al precio. Más adelante, al final de este CD, daremos una serie de reglas de negociación de todo lo que vemos en este segundo paso. Continuando con estos patrones de velas japonesas, tenemos a los engolfamientos o engulfings, que es cuando una vela decisiva rodea totalmente al cuerpo de una vela de dirección contraria.
Note que es importante que el precio de la vela precedente sea enmarcado totalmente en su apertura como en su cierre por la vela de decisión. El siguiente patrón que encontramos es el de Hanging Man o hombre colgado. Tiene la siguiente forma: es un pequeño cuerpo que no deberá representar más de 1/3 del tamaño total de la vela, con una muy pequeña o inclusive, mejor aún, sin ninguna mecha en la parte superior, y claro está, con una mecha o pabilo inferior del tamaño de por lo menos el doble o más de lo que representa el cuerpo y la mecha superior. Cuando aparece un Hanging Man, precedido por un movimiento alcista de por lo menos el doble del tamaño del Hanging Man, o dentro de una consolidación precedida por un alza, será una señal de reversa. La caída en el 70% de los casos suele ser de por lo menos el tamaño de este patrón. Esta señal, como cualquiera de las señales de una sola vela que veremos, requiere la confirmación de otra vela para ser tomada en cuenta. Continuando con los patrones, Hammer. Este es un patrón similar en la forma al del Hanging Man. Sin embargo, es distinto por su posición, pues este se llamará Hammer y no Hanging Man siempre que aparezca precedido por un movimiento bajista o dentro de una consolidación que finalice a un movimiento bajista. Su señal asimismo será de reversa y repetimos, como todos los patrones de una sola vela, requerirá de una confirmación de otra vela, que puede ser decisiva o no, para ser tomada en cuenta. En caso de que el cuerpo sea una sola línea, es decir, que coincida el nivel de apertura y cierre, se le considerará un Dragonfly o Doji Fly. Ambos son el mismo patrón, y su implicación es la misma que la del Hammer. Aquí tenemos el ejemplo de un Hammer, un Dragonfly y otro Hammer, juntos avisando la alza, y vea qué bonito sube el precio al aparecer este patrón. El siguiente patrón que tenemos se llama Gravestone, en inglés, tumba, o Hakaishi en japonés. Es una vela que significa cambio de tendencia, cuando aparece precedida por una tendencia alcista, sobre todo si se encuentra en un nivel de resistencia, es decir, es una vela extrema. Dicen los japoneses que representa a la tumba de los guerreros muertos en la lucha de los precios. ¿Se acuerda de ese simbolismo que hablábamos? El precio tenderá a bajar a partir de esta vela. Su formación es sencilla, no tiene sombra en la parte inferior y su precio de apertura y de cierre debe ser coincidente, es decir, es una línea, y su mecha superior, por supuesto que es mucho más larga y su implicación es bajista. Este patrón, como todos los demás, que vengo repitiéndolo, deberá ser confirmado por otra vela con patrón bajista o con una vela de decisión para poder ser tomada en cuenta. Tenga mucho cuidado porque esto le puede ahorrar tener malas operaciones. El patrón de Three White Soldiers o 3 soldados blancos es una formación que indica reversa si aparece precedida por un movimiento bajista. Además, suele ser señal de soporte. Su conformación debe ser dada por 3 velas de decisión alcistas o bullish continuas, con los mínimos cada vez más altos, conforme se van agrupando. Si en cambio esta formación aparece dentro de un movimiento alcista, es confirmación de continuidad en la tendencia. La formación de los Three Black Crows, o 3 cuervos negros, es similar al patrón anterior, pero ahora en su versión bajista, es decir, aparece cuando hay una sucesión de 3 velas, por lo general decisivas, bajistas en grupo. Cada una debe tener el máximo cada vez más bajo que en las velas anteriores y el precio de cierre consecutivamente ser más bajo que el anterior. Asimismo, este patrón es una confirmación por sí solo y significa cambio de movimiento bajista cuando es precedido por un movimiento alcista, e incluso implica la confirmación de una resistencia cuando aparece. Si es precedido o se da dentro de un movimiento bajista, significará confirmación de la fuerza de ese movimiento bajista. Hasta ahora en este segundo paso sobre velas, tendencias, soportes y resistencias, hemos visto que el precio suele moverse en 3 direcciones. Si logra hacer máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos,
se está moviendo a la alza. Si se mueve haciendo cada vez mínimos más bajos y máximos cada vez más bajos, el precio se está moviendo a la baja. Y por último, si el precio se encuentra rebotando entre dos niveles, como si estuviese atrapado entre ellos, el precio está enrangado o consolidado. También hemos platicado de la importancia sobre el juego de fuerzas que existen entre los alcistas o bulls y los bajistas o bears. Hemos visto que el mercado se mueve en ondas, y que estas ondas forman cimas y valles, y que cada vez que en una tendencia alcista el precio forma un valle, irá a buscar la cima superior, para tratar de penetrarla primeramente y, si le es posible, continuar en su búsqueda de nuevos máximos, y que a estas cimas se les llama resistencias. Asimismo, también vimos el caso contrario, es decir, cuando hay una tendencia a la baja, el precio forma una cima, y entonces buscará alcanzar el valle anterior, penetrándolo primeramente, y si le es posible, rebasándolo, para seguir bajando en su búsqueda por mínimos cada vez más bajos. Y a estos valles se les conoce como soportes. Bueno,